Bienvenidos a todos, gracias por participar de este webinar. Mi nombre es Federico Barrios y bueno, antes que nada, queremos avisarles que esto va a estar grabado para aquellos que no puedan visualizarlo online, que lo puedan ver después on demand. Eh, desde Arismendi, desde Arismendi le damos la bienvenida a esta charla sobre la transformación financiera en el contexto actual, donde se analizará la importancia y efectos del modelo económico actual con el objetivo de brindar estrategias e instrumentos que ayudarán, perdón, a optimizar el rendimiento del capital y superar los índices de inflación. Bien, en esta propuesta pensada exclusivamente para nuestros clientes, decidimos invitar a la consultora financiera Capital Flows, quienes prestan servicios financieros de consultoría de gestión orientados a empresas. Bien, en esta ocasión nos acompañan Marcelo Ceballos, director general de Capital Flow, y Silvina Hebel, director de Capital Flow. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, les dejo que se presenten y que comiencen con este webinar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a la gente de Arismendi por esta invitación. Eh, Vamos a empezar por contarles muy rápidamente acerca de nuestra consultora. La consultora está conformada por un grupo de profesionales senior y semi-senior, la mayoría de los cuales tienen una larga trayectoria en el área financiera, en distintos tipos de organizaciones, bancos, fondos, y empresas con perfiles muy complementarios y por el perfil de los miembros de nuestra firma, eh, creemos nosotros nos caracterizamos por brindar un servicio muy personalizado, es decir, realmente tratamos de volcar toda la experiencia que hemos recogido a lo largo de los años en el asesoramiento que damos a nuestros clientes, ¿no? Y que nos sientan cercanos a sus problemáticas en cada momento. Eh, Tenemos experiencia en distintos sectores: consumo, agro, tecnología, real estate, y diría que los servicios de Capital Flows básicamente los dividimos en tres grupos. Uno, todo lo que es evaluaciones y M&A, donde tenemos una experiencia específica de larga data. Después, todo lo que es financiamiento y reestructuración de pasivos, en donde incluimos el tema del cash management, que es la temática que vamos a abordar hoy rápidamente para que ustedes vean nuestra visión al respecto. Y después tenemos una tercera área de trabajo que son algunos aspectos de consultoría estratégica, que está orientada básicamente a lo que denominamos el interim management, que es damos apoyo en management en situaciones puntuales de las empresas por periodos acotados de tiempo, y en la transformación digital de negocios por la gran experiencia que tiene uno de nuestros miembros. Silvia ha trabajado muchos años en bancos, es contadora, tiene un máster en administración. Entre ellos ha desarrollado su carrera en el Banco Santander, en el Banco Superville. eh, Tiene mucha experiencia en banca de inversión y banca corporativa, y también en todo lo que es financiamiento de real estate, proyectos de real estate, entre otras cosas. En mi caso, yo soy ingeniero, también con un máster en Administración y Finanzas. He trabajado también muchísimos años en bancos, fundamentalmente en el Galicia, en el HSBC, y después en el área de KPMG, a cargo de todo lo que es eh, M&A y financiamiento. Bueno, en esta primera etapa de la exposición va a hablar Silvia sobre los aspectos de manejo de excedentes de fondos, así que le cedo la palabra para que inicie esta exposición. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos por participar. Como dijo Marcelo, dentro de las áreas de expertise, hoy nos vamos a concentrar en dos aspectos, que es... Uy, está trabada la... Perdón, no puedo avanzar la página. Perdón, voy a... Silvia, acordate que hacerle clic a la pantalla y se te activa el...
para poder correrlo. Ah, ok. Ahí está. Ahí, perdón. Hoy nos vamos a concentrar en dos áreas fundamentalmente. Una es el manejo de los excedentes financieros y otras son las alternativas de financiación con que puede contar las empresas en este contexto que se avecina, ¿no? Aunque es incipiente, creemos que vamos hacia un nuevo paradigma de país, donde el gobierno lo que está tratando de hacer es un fuerte control fiscal para reducir la inflación, para fortalecer el peso y para finalmente converger a una liberación cambiaria, eliminar el cepo de forma completa. Entonces las empresas hasta ahora han venido tratando de defender sus pesos de la manera más eficiente, muchas veces acumulando stocks porque esa era la mejor manera de defenderse de la inflación. Y hoy, si bien todavía los niveles de inflación son altos para lo que son las referencias internacionales, ya podemos, ya se visualiza una baja y si bien las empresas se pueden concentrar más en el negocio productivo, pero es importante manejar adecuadamente los fondos justamente porque todavía los niveles de inflación son relativamente altos y además hay una cuestión de fluctuación cambiaria todavía pendiente. Esta mayor estabilidad, por supuesto, va a permitir acceder al crédito bancario. De hecho, ya se ve, ya después de haber resuelto todo el tema famoso de las LELIQs de los bancos están empezando a ofrecer créditos a corto, a más mediano plazo, a tasas más razonables, y eso brinda un horizonte de estabilidad y de planificación para las empresas que hasta el año pasado no existía, ¿no? Entonces, la idea es poder manejar los excedentes de fondo de la manera más eficiente, poder conservar el valor de capital, cubrir las posibles pérdidas por exposición a la inflación y por efectos de la devaluación del peso, y sobre todo, todavía ahora puntualmente, cuidar que todas las alternativas elegidas no infrinjan ninguna norma cambiaria. Por ejemplo, hoy los importadores que acceden todavía al mercado oficial de cambios tienen vedadas algunas inversiones y eso hay que cuidarlo bien para no alterar esos permisos. Y adecuar bien los plazos de utilización de las inversiones a los plazos de utilización de los fondos en función del perfil de la compañía, ¿no? Em, entonces, la idea es, teniendo en cuenta todos estos aspectos, armar una cartera diversificada de inversiones y tener un manejo activo. Nosotros lo que hacemos es, tenemos convenios con distintas ALICs, que son lo que eran las sociedades de bolsa, que son sociedades reguladas, y trabajando con ellos canalizamos las distintas inversiones, pero esto no representa un costo incremental para los clientes. Lo que hacemos es un asesoramiento específico para cada compañía, viendo cuál es el perfil de la compañía, cuál es el horizonte de uso de los fondos, cuáles son los riesgos que tiene que cubrir, si la compañía tiene ingresos en pesos o tiene ingresos dolarizados, tiene compromiso en dólares, como en el caso de los importadores, para cubrir de manera más eficiente los riesgos. Además, por supuesto, siempre hay oportunidades de trading puntuales, de inversión puntuales, pero siempre el enfoque es más de adecuar las inversiones al perfil de las compañías. Por supuesto que operar a través de las ELICs trae ciertas eficiencias fiscales, sobre todo con el tema con respecto al impuesto al débito del crédito, que hoy representa en volúmenes altos un costo importante para la compañía. ¿Cuáles son las preguntas que todo responsable de finanzas se hace habitualmente cuando tiene que manejar la liquidez? ¿Sigo invirtiendo en dólares, en pesos o invierto en dólares? ¿Tasa fijo, variable? ¿Corto, mediano plazo? ¿Riesgo público o privado? Hasta el año pasado había unas fuertes recomendaciones dada el riesgo de falta de visión, de plan económico o de acceso al crédito del gobierno, había un fuerte
aversión al riesgo público y había fuertes recomendaciones para pasar al riesgo privado. Hoy ya en un horizonte un poco más tranquilo, con un horizonte donde el gobierno está intentando acumular reservas para hacer frente a los pagos, se visualiza un poquito más de certidumbre. Renta fija o variable, bueno, estas son todas las preguntas que todo responsable de finanzas se hace y que se debe hacer, y la idea justamente es abordar a través de los distintos instrumentos, y dependiendo del contexto en cada momento, poder ir respondiendo todas estas preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos que habitualmente hay como instrumentos de inversión? Bueno, el dólar MEP, seguramente están familiarizados ustedes con la mayoría de ellos. Lo que queríamos aclarar es que todas las preguntas que tengan las pueden canalizar a través de las preguntas y respuestas, y si les parece bien, al final de la presentación las vamos a ir contestando para no interrumpir y para crear una mejor dinámica. El dólar MEP, el dólar contado con liquidación, las cauciones, la renta fija, a la vez que está el sector público y el sector privado, los futuros de ROFEX, renta variable y los fondos comunes de inversión. El dólar MEP, bueno, como saben, es el dólar financiero que se accede a través de la compra-venta de títulos, y por ejemplo, tiene restricciones para las empresas que acceden al mercado de cambios. El dólar contado con liquidación es el dólar financiero también, pero que se obtiene a través de la compra de venta de títulos requiere la apertura de una cuenta en el exterior. También hoy está vedado para las empresas que acceden al mercado de cambios, por más que recientemente se han, por ejemplo, reducido los plazos. O sea, si hoy una empresa accede al mercado de contado con liquidación, una empresa importadora, después de 90 días puede pasar al mercado oficial de cambio. O sea, antes ese plazo era de 180 días. O sea que el gobierno está de alguna manera levantando las distintas restricciones que hay todavía al mercado de cambios. Y sí, el dólar contado con liquidación es un dólar que hoy es un componente importante para el blend, para la liquidación de divisas, ¿no? Hoy los exportadores tienen un porcentaje que pueden liquidar por el mercado, que liquidan por el mercado oficial de cambios, y un porcentaje que liquidan por el mercado de contado con liquidación, lo que hace una mejora en el tipo de cambio. En renta fija tenemos títulos públicos, un abanico muy grande de títulos públicos, tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales. Hay denominados en pesos. Dentro de los denominados en pesos hay bonos que ajustan por SER, o sea, por el índice de inflación. Hay bonos denominados en pesos que ajustan por dólar oficial, que esto permite obtener una cobertura al dólar oficial. Están las LECAPs, que son las letras de corto plazo a tasa fija, o sea que se emiten a descuento. Los títulos denominados en dólares, los bonos ley Argentina y ley de Nueva York, los famosos BOPREALES, que son los bonos que se emitieron para regularizar fundamentalmente las cuentas, las deudas de los importadores con los proveedores del exterior, que es un riesgo distinto, digamos, es un riesgo banco central, y ha permitido a las empresas ir regularizando esas deudas, y hoy también es una buena alternativa de inversión, un riesgo relativamente acotado, sobre todo algunos vencimientos que terminan con este mandato de gobierno y que tienen un rendimiento interesante. Ahora vamos a ver cuadros de rendimiento y mostrarles cómo analizamos cada inversión en función de distintos escenarios de expectativa inflacionaria y de evolución del tipo de cambio. Dentro de la renta fija también están los títulos privados, que son las obligaciones negociables, que son títulos emitidos por empresas privadas, normalmente a mayores de entre 1 y 5 años. Hoy los mercados se están abriendo para Argentina nuevamente, para el sector privado, por supuesto, inicialmente para las empresas más grandes. Están los pagarés, que son instrumentos que se negocian por el mercado abierto electrónico y por el BIMA. Son instrumentos que pueden emitirse hasta 3 años. Los cheques de pago diferido,
también que son instrumentos, son cheques emitidos por compañías que se descuentan en el mercado. Estas son todas alternativas de renta fija, o sea que es una obligación del emisor de pagar el capital más el rendimiento a una fecha determinada. Los futuros de ROFEX es una cobertura que se puede acceder a una cobertura del tipo de cambio oficial, tanto para importadores a través de la compra de futuros como para los exportadores a través de la venta de futuros. La renta variable son las acciones, es un mercado, digamos, lo vamos a ver en los gráficos, que se ha recuperado en forma importante en los últimos meses, pero bueno, es un mercado, es un instrumento más volátil, tiene liquidez, pero es más volátil, con lo cual siempre recomendamos que sea un porcentaje marginal dentro de la cartera. Los fondos comunes de inversión son vehículos de inversión administrados por una sociedad gestora. Esto son bastante conocidos, hay muchos bancos que tienen sus propios fondos de común de inversión, porque tienen sus propias sociedades gestoras. Hay otras sociedades gestoras que no están en bancos que también tienen su propio fondo de común de inversión. A través de la SALIC se pueden acceder al universo muy grande que hay de distintos fondos de común de inversión. Lo interesante de este instrumento es que la administración está delegada a un gestor profesional que tiene liquidez y que permite a empresas o individuos con montos pequeños acceder a una variedad de instrumentos que por ahí en forma individual es más difícil, porque hay cuestiones de liquidez a la hora de desarmar posiciones cuando los montos son pequeños. Entiendo, como verán, la mayoría de las compañías usan los fondos comunes de inversión también transaccionalmente, como modo del parking de la liquidez temporaria a más corto plazo, los famosos money markets. Cuando estos instrumentos se usan dentro de una LIC, toda la entrada y salida de fondos está exenta de impuesto al débito. Incluso se pueden pagar a proveedores a través de e-checks sin tener el impacto de impuesto al débito al crédito, lo cual lo hace bastante eficiente desde el punto de vista impositivo. Bueno, acá en este cuadro lo que tratamos de analizar siempre en el universo de instrumentos es cuáles pueden ser las tires proyectadas a distintos plazos y con distintos escenarios de evolución de inflación y de tipo de cambio. Como verán en este cuadro, acá están los bonos del Estado Nacional de corto plazo, que sirven para un manejo de tesorería hasta 90, 120 días. Y como ven a la derecha hay distintos tires proyectados, o sea, rendimientos proyectados, depende de los escenarios de inflación. Nosotros, en cada una de las ALICs, tienen equipos de economistas y de researchers que hacen análisis de proyecciones de inflación y de tipo de cambio, lo que permite en cada momento, cada día de mercado, de acuerdo al precio de cada papel, estimar cuál es el rendimiento proyectado de cada instrumento. Por ejemplo, en este cuadro pueden ver en la parte superior ejemplos de bonos ajustables por SER, otros dólar link, que son los emitidos en pesos que siguen el dólar oficial, los duales, que ya quedan pocos, pero eran bonos que ajustan por el mayor entre SER y evolución de tipo de cambio oficial, y después el festival de abajo, que es las LECAPs, que el gobierno ha estado emitiendo este jueves mismo. Casi todos los jueves hay emisiones de LECAP, que son a tasa fija, y bueno, en cada momento ya prácticamente están venciendo los bonos SER y están emitiendo casi todo a tasa fija. La idea justamente es ir monitoreando eso, y cada vez que una compañía tiene un excedente de liquidez, poder recomendarle la mejor inversión en el momento. Acá es lo mismo del cuadro anterior, nada más que está medido en términos de spread
para comprender cuál es el spread que hoy, por ejemplo, los bonos SER rinden por encima de la inflación. O sea, hoy estos bonos tienen una tasa real positiva, cubren en forma bastante eficiente, muy eficiente, depende de los plazos, de la inflación. A no así los dollar linked, que tienen, cubren, bueno, el primero, por ejemplo, el que vence ahora en septiembre sí, pero el resto están entre un 0 y un menos 3% por debajo del dólar oficial. Estos son bonos que se destinan más que nada a una reserva de capital, no son bonos que se usan en un manejo de tesorería corto, y distinguimos entre los bonos más largos, que son los globales emitidos bajo ley americana, y los bonares bajo ley argentina, y los bopreales, que eran los que mencioné anteriormente, que fueron emitidos con el propósito de que las empresas importadoras pudieran regularizar sus deudas con el exterior. Estos últimos son bonos que venimos recomendando porque son relativamente conservadores, en el sentido que es un riesgo banco central. El bono, sobre todo el 6, Bopreal 6, vence dentro del mandato del actual gobierno, con lo cual es un riesgo bastante moderado. Y el análisis que se hace también en estos casos es con unas expectativas de reducción del riesgo país, cuál podría ser la ganancia de capital de cada uno de estos instrumentos. Pero repito, estos bonos no se usan para el manejo de tesorería corto, sino son más bien para una reserva de capital de las empresas. El ROFEX, como mencionaba anteriormente, es el mercado de futuros, es un mercado regulado y que permite a las compañías importadoras poder cubrirse del riesgo de cambio cuando tienen que afrontar el pago de una importación, y a los exportadores también asegurarse un tipo de cambio a la hora de liquidar las exportaciones. Acá vemos, son detalles bastante técnicos, pero lo que hacemos es comparamos lo que es la tasa implícita de devaluación que está implícita en el mercado ROFEX, y la tasa, lo que llamamos el dólar caputo, que es lo que se comprometió el gobierno a devaluar un 2% mensual. Y arriba a la derecha ven las distintas estrategias de cobertura, los instrumentos que tenemos de cobertura para los importadores. Hay una creación que se llama sintéticos, que son instrumentos que básicamente es una inversión en pesos al que se le adosa un dólar futuro, un futuro de dólar, con lo cual eso permite brindar esos pesos invertidos a tasa una cobertura en dólares, para que el importador que tenga que hacer frente a un pago en dólares esté tranquilo de que va a poder con esos pesos comprar los dólares al vencimiento, al plazo que necesita. Y acá, como ven, hay lo cual es la brecha hoy entre el tipo de cambio oficial y el tipo de dólar MEP. Creemos que esta brecha por ahora, si bien se redujo bastante, se va a mantener en los próximos meses, porque bueno, hay una incipiente, con este incipiente incremento de parte de los importadores, de las importaciones, va a haber mayores requerimientos de dólares. El gobierno no va a poder acumular tantas reservas en los próximos meses, con lo cual creemos que, si bien a mediano plazo esta brecha debería reducirse, hoy por hoy este es un nivel bastante aceptable de brecha. Los otros instrumentos, como mencioné antes, son las obligaciones negociables, o sea, son bonos emitidos en dólares por parte de las compañías, y acá hay un universo muy grande de compañías en las cuales se puede invertir. Estos son bonos que en general recomendamos invertir a fines, o sea, a vencimiento. En general, en el manejo de fondos de las compañías, sugerimos un enfoque de inversión y no tanto de trading, porque en el trading, digamos, hay que tener grandes montos de liquidez
y el riesgo precio puede ser bastante alto. El trading quiere decir comprar y vender. Comprar y vender, un poco la idea del enfoque es un enfoque de inversión, donde el corto plazo se aloja en instrumentos de corto plazo o de liquidez como los fondos comunes, y las inversiones que pueden tener mediano plazo, sí alocarlos en instrumentos de más largo plazo. Estas son todas las listas, son empresas privadas que emiten obligaciones negociables. Esto es lo que hablaba antes del mercado accionario. El mercado accionario, esta es la curva del Merval medida en dólares. Como vemos, ha tenido una evolución importante en este año, y creemos que va a seguir una tendencia positiva. Digamos, hay una visión bastante optimista de la recuperación de Argentina, y sobre todo lo que vemos es informes muy positivos de los bancos de inversión internacionales que están vendiendo a Argentina, y hay algo de movimiento en el mercado accionario de inversores extranjeros, que eso le da bastante volumen. Bueno, ahora le cedo la palabra a Marcelo para que nos cuente un Bueno, poco cuáles son las alternativas de financiación para las compañías. Gracias. bueno. Gracias, Silvia. Impecable con el tiempo. Me voy a esforzar ahora para estar a tu altura. Estoy muy expeditiva. Bueno, respecto de alternativas de inversión, de alternativas de financiación, primero, si querés pasar a la próxima, vamos a empezar mostrando de dónde partimos, ¿no? En este cuadro, que es información CNB y del Banco Central, estamos mostrando cuál es la composición hoy del stock de financiamiento que tiene el sector productivo, tanto lo que tiene origen en el mercado de capitales como lo que tiene origen en el sector financiero bancario, ¿no? Y si bien ahí se ven los números muy chiquititos, yo les voy a traducir esto a dólares, porque si no son cifras muy difíciles de leer, pero considerando el float que tienen de acciones que hay en el mercado, la composición de financiamiento que tiene el sector productivo hoy es 60% mercado de capitales, 40% el sistema bancario. Si sacamos el float de las acciones, es mayor la proporción de financiamiento que hoy se obtiene por el sector bancario. Así todo, les quiero dar una idea primero de las dimensiones, ¿no? En el caso de mercado de capitales, ese valor que está allí en pesos representa aproximadamente 56.000 millones de dólares, ¿no? Que en términos de PBI representa más o menos un 9% del PBI. En el caso del financiamiento bancario, que son 37.400 millones de dólares, esa cifra que está allí, eso representa hoy aproximadamente el 6% del PBI. Estos niveles de financiación que existen en la Argentina hoy son extremadamente bajos, ¿no? Para darle algunos ejemplos, el financiamiento bancario financiero en Brasil está en el orden del 45, oscila entre el 45 y el 60% del PBI en los últimos años. En Chile, entre el 80 y el 90% del PBI. Y en España, el 200% del PBI. Argentina, 6%. Y lo mismo pasa con el financiamiento de mercado de capitales. Tengo aquí el dato de Brasil, que más o menos mercado de capitales representa el 60% del PBI contra 9% que representa la Argentina. Y dentro de lo que se ve allí, mercado de capitales, las ONs es el principal instrumento por lejos, y después le siguen los pagarés y los fundamentos de los pagarés. Entonces, en definitiva, lo que queremos transmitir es respecto en este cambio digamos,
de panorama, en este cambio de marco macro en el que nos estamos desenvolviendo hoy, es que claramente con la baja de inflación y cuando haya una recuperación económica, es muy probable que vayamos a ver un crecimiento muy fuerte de las posibilidades de financiamiento de las empresas a mejores plazos y a mayores tasas. No solo porque la economía va a tender a monetizarse, sino también porque es política de este gobierno no financiar al sector público mayormente, con lo cual acá ha habido un cambio muy sustancial respecto de lo que venía ocurriendo en muchos años previos en la Argentina, y es que el sector público absorbía el grueso del financiamiento del sistema bancario. Eso, de respetarse la política actual, va a hacer que los bancos tengan que concentrarse en el sistema privado y aumentar la competencia y los productos que se van a ofrecer al sistema privado. Con lo cual, vamos a pasar de un modelo en donde había muy poco financiamiento para el sector privado y muchas veces con tasas subsidiadas y que se conseguían con mucho esfuerzo, por decirlo de alguna manera, versus un sistema donde las tasas seguramente sean relativamente positivas, pero con abundancia de capital para financiar el crecimiento de las empresas. Si querés, podés pasar a la siguiente. Bueno, los instrumentos que vamos a repasar, salvo las acciones, los hemos graficado aquí. Estamos ordenados por monto y plazo, ¿no? Los de plazos más cortos y que en general las colocaciones son a plazos por montos menores, estamos hablando de los cheques de pago diferido y las facturas de comercio electrónico. Le siguen los pagarés bursátiles, que son por mayor monto y mayor plazo, los fideicomisos financieros y por último las obligaciones negociables, que son los instrumentos que permiten obtener los mayores montos y los mayores plazos. Todavía no. Ay, perdón. Quédate un segundo en el anterior. Lo que quería acá es comentarle que si, como dato de que las distintas fuentes de financiamiento vía mercados de capitales, estamos concentrándonos en mercados de capitales en primer término, en los últimos 12 meses el financiamiento, perdón, en los últimos 7 meses, desde enero hasta julio de 2024, el financiamiento total por estos medios, salvo acciones, fue de 8.700 millones de dólares. Esto representa, respecto del mismo periodo del año 2023, un crecimiento del 56%. Es decir, que ya estamos viendo de manera incipiente, a pesar de la recesión que tiene la economía, un aumento muy importante en los niveles de financiamiento. Para que se den una idea, si tomamos ese mismo periodo entre el año 2019 y el 2023, el financiamiento osciló en esos 7 meses entre 3.000 y 5.000 millones. Este año fue 8.700 millones de dólares, ¿no? Ahora sí, te pido, si pasamos a la siguiente. Acá tenemos el financiamiento total del mercado de capitales obtenido por el sector privado en julio de 2024. Y esa cifra de este mes representa a dólares oficiales 2.750 millones de dólares aproximadamente. De esa cifra, el 84% son obligaciones negociables y pagarés. Obligaciones negociables el 58%, pagarés el 27%. Después están los fideicomisos y los cheques de pago diferidos. Entonces tenemos gran peso de las obligaciones negociables. ¿Por qué? Porque para el sector privado, como decía Silvia al principio, se ha vuelto a abrir, o se está abriendo nuevamente el canal de colocaciones no solamente locales, sino también internacionales, con lo cual está haciendo que muchas empresas grandes estén colocando fondos en los mercados internacionales y en algunos casos reestructurando pasivos anteriores. Y después vamos a ver ahora que mucho de esto está colocado en el sector pymes, ¿no? En este gráfico que estamos viendo ahora,
fíjense en el gráfico a la izquierda abajo, que las pymes de ese financiamiento total en julio representaron el 42% del financiamiento y las grandes empresas el 58%. En el gráfico de la derecha vemos que cómo está compuesta, digamos, el financiamiento en términos de instrumentos del sector PYME. Y vemos que el primer instrumento y el que más volumen está, digamos, generando hoy de colocaciones es el financiamiento vía pagarés, que representan el 66% de los 1.140 millones de dólares que levantó el sector PYME en el mes de julio. Los cheques de pago diferido le siguen con un 26%, que son alrededor de unos 300 millones de dólares. Y en ONs, o sea, estos dos primeros productos, prácticamente cheques de pago diferido y pagarés, son productos PYME. Es decir, no hay empresas, grandes empresas que coloquen este tipo de instrumentos. Son instrumentos que se han desarrollado muy fuertemente en el sector PYME y hoy prácticamente canalizan todo lo que se coloca vía esos instrumentos. Las ONs, en el caso de las pymes, representan alrededor de 70 millones de dólares, el 6% de ese monto, y ya que la mayor parte del monto de financiamiento que mencionábamos antes fue canalizado a través de grandes empresas. Y por último tenemos fideicomisos financieros y facturas de créditos electrónicas, que cada una representa un 1% del monto total colocado en el mes de julio. Entonces, como vemos que el financiamiento a pymes ha sido tan importante, vamos a hacer una pequeña disquisición ahora respecto de las pymes. Pasamos a la siguiente. Y ahí lo que estamos viendo es la clasificación que hace la CEPYME, la Secretaría de PYME, la Secretaría de PYME, que es la que define periódicamente cuáles son los montos de facturación que definen para cada sector el tamaño de una pyme, y vemos que en general define montos que son relativamente importantes en algunos sectores. Una empresa constructora, por ejemplo, está en el orden de los 11 millones de dólares de facturación, es una empresa constructora de tamaño medio, ¿no? De servicios es un valor bajo, son alrededor de 6 millones y medio, comercios hasta 30 millones de dólares de facturación, industria y minería 50 millones, una industria de 50 millones de dólares de facturación es una empresa de tamaño interesante, el sector agropecuario también un nivel medio. Pero bueno, al ser, digamos, este nivel de facturación que establece la CEPYME, que actualiza regularmente, hace que el grueso de las empresas que hay en la Argentina califiquen como pymes y por lo tanto se puedan aprovechar los beneficios que hay en distintos rubros para las pymes, ¿no? Por un lado, muchas veces el financiamiento especial bancario al sector PYME y muchas veces a tasas con algún tipo de promoción, el régimen simplificado de oferta pública que emitido por la Comisión Nacional de Valores, por el cual se han disminuido una serie de requisitos para que le sea mucho más fácil y le tenga mucho menos carga administrativa a una pyme cuando quiere ir al mercado de capitales. Tiene menos necesidades de reporting de cosas, el balance solamente tiene que ser anual, menores costos, una oficina especial donde se atiende todo tipo de consultas para facilitar el tramiterío que hay que hacer allí, es decir, toda una serie de ventajas que ha hecho que en los últimos años el financiamiento PYME haya crecido como vimos que ha crecido y que en este periodo de estabilidad, de mayor estabilidad que estamos previendo, haga que partamos de una base donde las pymes ya tienen una participación y ya tienen un desarrollo de los productos y una aceptación bastante interesante, ¿no? Para concluir con un ejemplo, para darle un dato concreto, digamos, entre enero y julio de 2024, en los últimos 7 meses, el sector PYME recibió 4.000 millones de dólares de financiamiento. Y solamente en julio, el 25% de esa cifra
se consiguió en julio. Es decir, que claramente se ve que hay, a medida que se va estabilizando la situación económica, se ve que hay un mayor crecimiento de las posibilidades de financiamiento para pymes. Y eso representa más o menos un 85% más de lo que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior. También ha habido una muy dramática caída de tasas en los pagarés de 80 puntos porcentuales y en los cheques de pago diferidos de 55 puntos porcentuales en el caso de los cheques de pago en dólares. Bueno, dentro de lo que es el financiamiento pymes, tiene mucha importancia también otra figura que ya diría que se ha establecido bastante bien digamos, en el conjunto de actores que participan del mercado, que son las sociedades de garantía recíprocas, que son entidades, o sea, estos tipos de sociedades se crearon en el año 95 y lentamente han ido creciendo su volumen de actividad, ¿no? Que básicamente las SGRs lo que buscan es cubrir esa asimetría de información que hay entre una empresa chica y una empresa grande eh, a través del otorgamiento de garantías líquidas, ¿no? Con esas garantías líquidas, las pymes pueden acceder a montos de financiamiento que de otra manera no podrían obtener, o a lo mejor financiamiento que de otra manera de ninguna manera podrían tener, y a plazos más largos, ¿no? No sé, seguramente haya alguien que esté familiarizado con este tipo de instrumentos, pero de figuras, pero básicamente las SGRs, el esquema de funcionamiento es que a estas sociedades tiene dos tipos de socios. Los socios protectores, que son en general grandes empresas que hacen aportes de capital. Ese aporte de capital la SGR la coloca en un fondo que después se utiliza para un fondo de garantía líquida que está colocado en determinados instrumentos de inversión y con el cual garantiza operaciones del sector PYME. O sea que la SGR emite esas garantías en favor de las pymes y las pymes con esa garantía pueden presentarse en el sistema financiero o en el mercado de capitales y obtener el financiamiento que de otra manera o en condiciones que de otra manera no podría obtener, ¿no? El financiamiento, por supuesto, puede ser el mismo mercado de capitales o puede ser el sistema bancario. Y los instrumentos, básicamente, perdón, el anterior así no terminé. Los instrumentos que pueden garantizar son cheques de pago diferidos, fideicomisos financieros, hay avales, esos serían tipo avales préstamos, operaciones de leasing, son instrumentos, son avales de tipo financiero, pero también dan avales de tipo técnico para el cumplimiento de contratos o mercantiles para el caso de dar ante proveedores o anticipos de clientes, ¿no? Acá para darles algunas cifras, para que vean la envergadura que tiene hoy la Sociedad de Garantía Recíproca en el sistema, en junio de 2024, las SGRs emitieron garantías en favor de pymes por 300 millones de dólares. Más o menos hay un stock de 1.200 millones de dólares, hay un revolving natural porque hay facilidades que se van cayendo y hay renovaciones de nuevas líneas. El crecimiento neto mensual del mes de junio, que es el último dato disponible por la CEPYME, es de 300 millones de dólares. Ahora volvemos a ver el tema de financiamiento macro, dejamos por un lado el tema de las pymes. Si querés, Silvia, podemos pasar a la siguiente y vamos a repasar muy rápidamente, hacer algunos comentarios respecto de cada uno de los instrumentos, ¿no? Las ONs son títulos de deuda emitidos bajo el régimen de oferta pública. Hay ONs que están, obviamente cuando una empresa emite una ON, entra bajo el régimen de oferta pública con todos los requisitos como si cotizara sus acciones, tiene los mismos requerimientos de información y de
y está sujeto a las mismas regulaciones que una oferta que cotiza sus acciones. Después hay ONs garantizadas, que pueden estar avaladas por un tercero o avaladas por una SGR, que puede ser una pyme o no, que simplemente tiene menos requisitos, algunos requisitos menos, y después hay un régimen especial de ON pymes garantizadas, que es la que tiene acceso a ese régimen simplificado que mencionábamos antes. Yendo a números concretos, en el julio del 2024 hubo 22 colocaciones de ONs por 1.500 millones de dólares, ¿no? Eh, 18 de esas 22 fueron bajo el régimen general y 4 fueron ONs pymes. El monto es enorme y eso está influenciado porque las empresas grandes están ingresando nuevamente al mercado de capitales. Aquí tenemos 2 emisiones de Telecom que totalizaron 615 millones de dólares y una de TGS de 490 millones de dólares. Eso se volvió a repetir en el último mes, porque hubo una colocación de 500 millones de dólares de YPF y una colocación de 400 millones de Denor. El sector energético, el sector servicios, son los sectores que por el momento son los que más están haciendo colocaciones, pero en definitiva el monto total está creciendo en los primeros 7 meses, respecto del año anterior, creció un 18%. El otro tema que conviene mencionar es que también ha habido mucha ON de empresa mediana en el mercado local. Ha habido mucha colocación del mercado local. Con el cambio de administración, con la mayor confianza que se observa en los mercados, ha habido muchas emisiones de ONs que se han colocado totalmente en el mercado local, producto de que los argentinos han empezado a sacar los dólares del colchón y están comprando estas ONs y, como decía Silvia antes, en general son a plazos más cortos y a 2, 3, 4 años como máximo, y empiezan a colocar sus dólares en ONs digamos, por emisiones de mucho menor tamaño, ¿no? Estamos hablando de emisiones de 20, 30 millones de dólares, 10 millones de dólares, que son totalmente suscritas por argentinos que utilizan sus dólares ONs, sus dólares en estas ONs, ¿no? Así que bueno, el tema de las ONs ha venido creciendo por una doble vía. Obviamente por el acceso al mercado internacional y también porque los argentinos han empezado a canalizar sus ahorros, que los tenían paralizados, en financiar empresas argentinas. Pasamos a los pagarés bursátiles. Bueno, este es un instrumento que ha crecido enormemente como instrumento de financiamiento. Fíjense, julio del 2024 se emitieron 3.000 pagarés aproximadamente por 750 millones de dólares. Esto es un aumento del 90% en monto en términos de valor constante, ¿no? Moneda ajustada respecto del mismo mes del año 2023. En el caso de estos pagarés, tenemos a pagarés avalados para pymes y a pagarés directos. Directos es decir que han emitido sociedades, que la mayoría son pymes, en un 94% y avaladas por SGRs en un 6%. Este es un instrumento, como decía Silvia, que permite hacer colocaciones a más plazo, hasta 3 años de plazo, la CNB, o sea que son de muy fácil instrumentación, no requieren, digamos, entrar en el régimen informativo de oferta pública por parte del emisor, y pueden ser emitidos tanto en pesos, en dólares, en dólar links. En el mes de julio el 54% se colocó en dólares y el 56% y el 46% en pesos, ¿no? Esto representa respecto de los 7 meses del año 2023 un aumento del 48%. Y las tasas en pesos están en el orden del 40%, las tasas en dólares un 2%, estaban alrededor del 100% hace nada menos que 6 meses. Este instrumento nace, para que se den una idea,
La reglamentación de este instrumento es del año 2017-2018, estamos en 2024 y ha pasado a ser, en términos de instrumentos en el mercado de capitales, el segundo, es decir, que ha tenido un éxito rotundo, yo diría, y hoy es un instrumento que es sumamente interesante de implementar por muchas empresas. Después, le seguimos con los cheques de pago diferidos. Los cheques de pago diferidos al mes de julio se colocaron 18.500 cheques de pago diferidos por un monto que oscila los 300 millones de dólares. Básicamente estos cheques se descuentan en el mercado de capitales a una determinada tasa, se emiten con o sin garantía, y para el caso de las pymes existen dos tipos, los patrocinados y los avalados. Los avalados son los que están cuando se emiten avalados por una SGR, y los patrocinados son cuando los emite una empresa cotizante en favor, avalando de alguna manera a alguno de sus proveedores, de su cadena de valor. En el caso del mes de julio de este año, que es el último mes que tenemos datos, el 66% fue directo, el 34% fue avalado, no hubo patrocinados. Y si bien los avalados son el 34% del volumen, son el 66% de esos 18.500 cheques que veíamos al principio. Bueno, nuevamente, el comprar y digamos, invertir y colocar un cheque de esto le da al inversor, le otorga mucha transparencia a la operatoria en cuanto a la tasa, en cuanto a la seguridad de la operatoria, porque está garantizada por el mercado, y le genera le da prestigio, digamos, a la empresa que participa activamente en ese tipo de colocaciones. Los plazos aquí son más cortos, estamos hablando de 30 a 180 días, y las tasas promedio hoy están en el orden del 40%. El monto promedio de cheque está en el orden de los $16.000 hoy, y es una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos tiempos. No ha habido crecimiento de cheques pagos diferidos, se ha mantenido prácticamente estable respecto del año pasado. Nosotros lo atribuimos a que todavía el mercado recesivo hace que las necesidades de financiamiento de este tipo de instrumentos no haya crecido. Después tenemos los fideicomisos financieros. Bueno, aquí de vuelta para empezar con qué es lo que pasó en julio, en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses se colocaron más o menos 790 millones de dólares. Esto representa, respecto de los 12 meses anteriores, una caída del 45%. Acá hay una fuerte caída de este instrumento, producto de que la mayor parte de los emisores que utilizan la figura del fideicomiso financiero para colocar fondos son empresas muy relacionadas al sector consumo, lo que llamamos financiamiento del consumo, o financiamiento de la compra de bienes en cuotas, etc., ¿no? Más o menos hoy estamos, para darnos una idea, en el último mes se emitieron 100 millones de dólares en fideicomisos, que si bien es bajo, respecto de enero, que fueron 22 millones, está habiendo una clara recuperación producto de la mayor estabilidad que hace y la vuelta a la compra en cuotas de productos. Entonces, el esquema, para los que no están muy familiarizados, básicamente un fiduciante, que es una empresa, digamos, que quiere colocar fondos, o quiere acceder a fondos a través de la instrumentación de un fideicomiso, lo que hace es ceder activos que generalmente no son líquidos inmediatamente, y se lo cede a un fideicomiso, que es administrado por un fiduciario.
ese fideicomiso, digamos, hay una lo que ocurre aquí es que hay una transferencia efectiva y desactiva, es decir, hay lo que se denomina una true sale. El activo se vende, el fiduciante le vende al fideicomiso una serie de activos. Esos activos pueden ser muchos tipos de activos, pueden ser cupones de tarjeta de crédito, pueden ser cheques, pueden ser pagarés, pueden ser acciones, pueden ser contratos de leasing. Hay muchos elementos, facturas, es decir, muchos tipos de activos que van a generar a futuro un determinado flujo de fondos. El fideicomiso, sobre la base de ese activo que ha adquirido, emite títulos de deuda y certificados de participación que son colocados en el mercado de capitales y suscriptos por inversores, y esos fondos con los cuales el fideicomiso el fideicomiso se hace por la colocación de esos títulos, los utiliza para pagarle la compra del activo al fiduciante. Entonces, repito, es una manera de obtener recursos líquidos a partir de recursos que son ilíquidos. Es un financiamiento que se denomina off-balance sheet. Eso significa que no afecta el balance del fiduciante. ¿Por qué? Porque el activo sale del fiduciante y entra en el fideicomiso. Es decir, sale del balance de la empresa que va a financiarse vía un fideicomiso, con lo cual la empresa se desliga de toda, digamos, se desliga, digamos, salvo que dé algún tipo de garantía, que en algunos casos se ha hecho, digamos, pero no es la empresa la responsable del cobro de esos títulos que ceden garantía. Por supuesto que esos títulos, esos activos que vende, son analizados por una calificadora de riesgo, son estudiados históricamente su comportamiento y demás, y sobre esa base son comprados por el fideicomiso. La ventaja de que sea un financiamiento balance sheet, que es que el fiduciante no entra en el régimen de oferta pública, es decir, puede de alguna manera estar usufructuando de la fuente de financiamiento del mercado de capitales sin ingresar ni tener que cumplir con ningún requisito de la oferta pública. Es decir, sus balances no van a ser públicos para el público inversor. Los plazos normalmente son 24 a 60 meses, hay en pesos y en dólares. Normalmente el sector que más coloca es el sector de consumo, financiamiento al consumo o sector de consumo, que más o menos en el último mes fue el 93%. Después le sigue el sector agro, que en momentos ha tenido mayor participación, ¿no? Pero hoy por hoy hay grandes emisores que están participando, y esos 100 millones de dólares los explican una docena de empresas. Pero este es un instrumento muy interesante y que también prevemos que a partir de la mejora de la situación macroeconómica, con algún tipo de reactivación, el mayor financiamiento que va a haber de las tarjetas de crédito, de los bancos y demás, va a crecer su volumen rápidamente en la medida que se vaya recuperando el consumo, pagándolo en cuotas. El otro instrumento que queríamos comentar del mercado de capitales son las facturas de crédito electrónico. Estas son, bueno, este es un producto relativamente nuevo. Para que se den una idea, hoy, digamos, en el mes de julio se colocaron 171 facturas de crédito por 10 millones de dólares en el mercado de capitales. También se colocan facturas de crédito en el sistema bancario. Los bancos también compran este tipo de instrumentos. Y este instrumento puede ser en pesos o puede ser en dólares. Como mencionamos en esa lámina, el 67% de lo que se colocó este mes fue en pesos, a tasas promedio del 38% y un plazo promedio de 28 días. En el caso de las facturas de crédito en dólares,
la tasa promedio fue 4,8% y el plazo promedio fue de 45 días. Este es un régimen especial para pymes. Cuando aplica, cuando una gran empresa emite una factura en favor de un proveedor, el proveedor la puede transferir digamos, a un agente de depósito en el mercado de capitales o al sistema de circulación abierto, a los bancos, una vez cumplido determinado plazo, que tiene un máximo de 21 días. La gran empresa tiene 21 días para rechazar la aceptación de la emisión de una factura de crédito electrónica. Si no la rechaza por una razón que tiene que ser valedera, esa factura se convierte en un título ejecutivo negociable, por lo tanto se puede vender en el mercado de capitales o o la puede comprar un banco, y por supuesto representa una fuente de financiamiento muy interesante para una pyme que utiliza obviamente de alguna manera el balance de su cliente y de una manera muy transparente, ¿no? Bueno, recién estamos en un nivel de colocación muy bajo, es un instrumento nuevo, creo que tiene 2, 3 años de la instrumentación, un par de años, y estamos en este momento en montos bajos, en el orden de los 10 millones mensuales de colocación. Por último, volviendo al sistema bancario, nosotros, bueno, aquí los instrumentos por ahora son los clásicos. Como les decía, estamos previendo que va a haber una mayor monetización de la economía con la caída de la inflación, que los bancos van a empezar a tomar, van a estar obligados a atender al sector privado porque no tienen alternativas la alternativa fácil de colocar sus fondos en el sector público sin ningún tipo de riesgo. Entonces van a tener que empezar a ser creativos y apoyar a las empresas y a los individuos, y van a estar, yo creo, muy activamente participando en el financiamiento del sector productivo. Los préstamos directos, hoy por hoy, algunos bancos están ofreciendo líneas son préstamos directos para inversión productiva de hasta 60 meses de plazo. Hoy hay disponibles, normalmente tienen una tasa fija un año y una tasa variable sobre la base de Batlar a partir de la finalización del primer año. También se observa un crecimiento incipiente en las operaciones de leasing, en la prefinanciación de exportaciones y en los prendarios, es decir, donde vemos que hay mayores garantías de repago, los bancos están creciendo más fuerte, hay presencia con líneas de los bancos oficiales, pero que siguen con los mismos efectos de siempre, de la lentitud, digamos, que atenta muchas veces contra el apetito de las empresas por trabajar con los bancos oficiales. Y después, sí, siguen funcionando obviamente todos los productos tradicionales, como pueden ser los créditos para la compra de insumos, la compra de cheque, el adelanto de cupones. Muchos bancos trabajan comprando cupones de crédito, los préstamos o garantías de SGR, todos los bancos tienen calificadas las SGR con líneas de crédito, acuerdos de cuenta corriente, la factura de crédito electrónica. Los bancos participan de todo ese tipo de productos. Les recuerdo, los bancos hoy tienen un stock de crédito del sector productivo del orden de los 37.000 millones de dólares. El Producto Bruto de la Argentina está en el orden de los 620 millones de dólares, 6%. Aquí hay un enorme camino por recorrer por los bancos y creemos que aquí van a surgir muchas alternativas y muchos productos nuevos. Bueno, esto sería el final de la presentación. Al final están nuestros antecedentes personales, por si a alguno después les interesa verlos. Y bueno, quedamos abiertos a preguntas. Con mucho gusto las responderemos si podemos hacerlo.
No sé, Me parece que Martín. no hay preguntas. Ok. A ver acá. Desde ya, bueno, Silvia Ah, y Marcelo, muchas gracias por la exposición. A ver, Mati nos dirá si tenemos consultas. Un segundito, vamos a chequear. igualmente estamos disponibles, si no es ahora, pueden dejar nuestros mails y podemos atender todas las dudas Ahí sí, quieren que abrir tengan. el chat de preguntas y El respuestas. chat, a ver. Sí, sí, lo abrí, lo abrí. Hay una Sí, pregunta es si la factura electrónica, si no la paga el emisor. Preguntan qué pasa si no la paga el emisor. ¿Quién se hace cargo? Eh, no, bueno, la factura electrónica normalmente son sin recurso contra la pyme. El emisor, digamos, si se coloca a través del mercado, el emisor de la factura es el responsable frente al inversor. Sí, normalmente son las grandes empresas las que pueden colocar estas que son riesgos que ya están aprobados por los tomadores de estas facturas, que son inversores institucionales o los fondos comunes Sí, de inversión, y y tienen, aparte hay un registro de grandes empresas que se anotan en este sistema para participar y que están preaprobados también, ¿no? exacto. si tenemos alguna otra consulta. Mati, vos nos dirás. Me parece que no. Diego nos Porque no iba a se decir. olviden que la factura de crédito electrónica se emite una vez que la gran empresa emisora la ha aceptado, o sea que asume el compromiso de pagarle. Es decir, ya está, de alguna manera Confirmada. está cubierta la responsabilidad de la pyme en cuanto a que ya ha cumplido con su parte del contrato con la gran empresa. Con lo cual el responsable absoluto del pago es la gran empresa. ¿Mm? Bien, Claro, no debería haber cuestionamientos comerciales, digamos, en la factura. No porque está aceptada normalmente Ah, explícitamente y si no tuvo 3 semanas para oponerse, digamos, ¿no? ¿qué nos, Si tuviera algún inconveniente con ese proveedor en particular. qué nos puedes comentar de los Bopreal para pagar impuestos? ¿Son buen negocio? Bueno, dentro de las tires que mostramos de Bopreal, o sea, de los rendimientos de Bopreal, en el Bopreal 7, que es el cual tiene distintos trips, que son los distintos, el Bopreal 7 se abrió en distintas emisiones y son las dos últimas strips que son las que se pueden aplicar para pago de impuestos. Son buen negocio en el sentido que las tires que se analizan, o sea, el rendimiento que está analizado es contemplando el pago de impuestos, sí. Son bien. rendimientos interesantes. O sea, hoy está rindiendo. A ver, espera que voy a la presentación. Ah, no salimos del. No, estamos acá. Estamos en el orden del 15% en dólares, que es este. El Bopreal 7D. El análisis está hecho sobre la base de que se aplica el pago de impuestos. Sí, es interesante si la compañía va a pagar impuestos. Si no tiene que pagar impuestos, la alternativa más interesante es el 6. Es más corto Bien, además. bien. Diego también pregunta, dice si los fideicomisos financieros tienen Badalar más 30%. No, las tasas del último mes, por eso les digo, las tasas del último mes eh, de colocación, ya les digo, estuvieron eh,
Sí, a ver, sí, puede ser, puede ser. Le debo esa respuesta, le debo la respuesta respecto a los fideicomisos del último mes. Lo tengo por acá, Bien, pero no me quiero poner a buscarlo ahora. está Lo bien. tengo Cualquier consulta pueden montaña escribir de a... papeles. Sí, está bien. Pues acá preguntan, Tenemos una... cuál es el bono que se puede comprar por medio de un banco para poder invertir en dólares que rinde o conviene más? Los bonos, todos los bonos se pueden comprar por intermedio de un banco. El tema es el horizonte de inversión, o sea, ¿para qué se quiere? No sé si es una persona física o una empresa, me imagino que es una persona física la que está preguntando. Em, Siempre lo miraría con el horizonte, ¿para qué quiere invertir esa plata? Si es como ahorro y en qué plazo. Los bonos corporativos están rindiendo alrededor del 7-8%. Hoy han aumentado mucho de precio como consecuencia de la mayor demanda por el blanqueo. Los bonos corporativos de buen riesgo es una muy buena alternativa para guardarlos a vencimiento. Si no, hay que seguirlos muy de cerca para ver cuál es el momento de vender. Pero si no, es para... Y hay que buscar bonos del plazo al cual se desee invertir. Y dentro de los bonos públicos en dólares, vuelvo a repetir, el bono que me parece bastante interesante, que es un riesgo moderado, es el BOPREAL 6 en dólares. Eso se puede comprar, todos se pueden comprar por intermedio de los bancos. Tiene que tener una cuenta comitente. Bueno, me imagino que es una persona que opera banco, tiene que tener una cuenta comitente, una cuenta de títulos. Bien. Y se compran en dólar MEP. O se pueden comprar en pesos también. Buenísimo, Silvia. Bueno, vamos cerrando. Cualquier cosita pueden escribirnos a masinfo@arismendi.com. Me gustaría, Silvia y Marcelo, que nada, su web, que digan su web o su contacto, dónde pueden contactarlo en caso de que quiera alguien eh, sus Sí, servicios creo que estaba en la presentación que vamos a mandar. Ujú. Bueno, todos pueden tener la presentación que hicimos por escrito. Ahí figuran nuestros mails. Con gusto vamos a evacuar todas Bien. las dudas. Podemos tener reuniones también. Así que Capitalflow.com.ar Sí, es su página el web. sitio, la página web es www.capitalflows.com. ¿Mm? Buenísimo. Y bueno, agradecemos de vuelta a todos que hayan participado y a Arismendi especialmente que nos invitó. Así que esperemos haber sido útiles y si hay interés también tenemos otros temas para desarrollar en el futuro, ¿no? Buenísimo, Silvia. Bueno, desde de mi parte, bueno, los saludo y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Mati, si te parece, vamos cerrando. ¿Cómo no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por participar. Chau, Silvia.